Buenos días, querida congregación, Iglesia de Jesucristo, Iglesia Cristo vive. Bienvenidos a este día maravilloso del Señor, porque todos los días son días de Dios, del amor de Dios. Hemos declarado en esta Iglesia Cristo vive que los 365 días del año son días del amor. Día del amor porque dependemos del amor de Dios, porque de Él venimos y a Él queremos regresar. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, que nos están recibiendo esta señal a través de estas ondas, a través de estas redes sociales, donde quiera que están. Le damos la bienvenida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ponga atención, abra su corazón, abra su mente a lo que Dios quiere hablarnos. Dios nos habla y Dios quiere hablarnos todos los momentos, todos los días de nuestra vida. Dios nos está hablando a través de su palabra. Solamente nosotros tenemos que acceder, abrir nuestro corazón, nuestra mente y entender que Él nos ama. Y a lo que Él lo hemos recibido, sabemos que Dios nos ama. Les invito a abrir la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 139, desde el versículo 13 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma sabe muy bien. Amén. Oremos en esta mañana por esta palabra. Amantísimo Dios, amado Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Clamamos tu presencia en nuestros corazones. Que sea la voz de tu Santo Espíritu hablándonos en esta mañana. A través de las redes sociales, Padre, permite que llegue a los hogares, a las personas, a los necesitados, a aquellas personas que no te conocen todavía y a aquellas personas que te conocen, que te han aceptado. Padre, obra en ellos. Lleva esta palabra, Señor, y que se cumpla el propósito por lo que tú nos envías esta palabra. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema de este mensaje se llama Sabemos que somos de Dios. La pregunta está, ¿todos sabemos que somos de Dios? ¿Por qué sabemos que somos de Dios? Hay muchas incógnitas, aún aquellas personas que están en las iglesias, que leen la Biblia. ¿Tú estás segura que eres de Dios? ¿Cómo puedes saber que tú eres de Dios? Porque la Biblia nos enseña que muchos serán los llamados, pero pocos son los escogidos. Dice también en Mateo que muchos dirán, Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que somos de Dios? ¿Cómo tú puedes saber que somos de Dios? Muchos dicen, claro que soy de Dios, Él me creó y todos hemos venido de Dios. Déjame decirte lo siguiente. Todos verdaderamente somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero realmente somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Somos criaturas, pero para que seamos de Dios tenemos que aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es decir, aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Enunciamos esta palabra porque ahí se inicia toda nuestra vida. Ahí podemos entender que somos de Dios cuando nacemos espiritualmente, cuando hemos venido y lo hemos aceptado, pero también es preciso que llevemos la palabra. Aquí en el Salmo 13 dice,
porque tú formaste mis extrañas. Porque tú formaste mi extraña. Sabemos que somos de Dios por eso. Porque hemos venido a Él. Porque Él nos formó. Él nos creó. Pero hay algo también que dice la Biblia, que somos nacidos, somos criatura de Dios. Pero para saber que somos de Dios, tenemos que nacer en Cristo Jesús. Nacidos en Cristo Jesús para buenas obras que Él mismo lo preparó para que anduviésemos en ello. Número 1, entonces, tú estás convencido que eres de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Dice, porque somos formados por las mismas manos de Dios. Él formó nuestras mismas entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Ahí podemos entender las maravillas que hace Dios. La formación de cada ser es una maravilla. Tú eres una maravilla. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahí está la palabra clave. Nuestra alma lo sabe muy bien. Mi alma sabe muy bien. Pero vámonos a Primera de Juan, aquí en el capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Escucha, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué es el mundo? Es aquella persona, todas las personas somos criaturas de Dios, pero el mundo viene siendo el sistema y las personas que no han querido venir a Dios, que no se han humillado, que no conocen la palabra de Dios y no conocen que tanto nos amó Dios, que envió a su Hijo amado Jesucristo para que todos que en Él crean no se pierdan, sino tengan vida eterna. Ahí sabemos que somos de Dios. Ahí podemos entender que somos de Dios. Antes, cuando no conocíamos de la palabra, cuando no nos humillamos y no lo recibimos a Jesucristo, ahí no sabíamos. Pertenecíamos al mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Dice aquí en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Y el mundo está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás, la serpiente antigua, el mismo diablo. El mundo está bajo su dominio. Las personas que no quieren venir a conocer la palabra de Dios, que se resisten, aquellas personas que andan en doctrinas equivocadas, adorando ídolos, adorando imágenes. Ellos pertenecen al mundo y pertenecen al maligno porque no han querido venir a Dios. Pero, ¿quién podría decir, sabemos que somos de Dios? Número 2, sabemos que nos espera una vida eterna. Sabemos que somos de Dios porque sabemos y entendemos que nos espera una vida eterna. Aquí mismo en el versículo 13 leemos, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La misma palabra no está hablando, no está entendiendo. Sabemos que nos espera una vida eterna. Sabemos que somos de Dios porque entendemos que hay una vida después de esta vida. Porque nuestra esperanza está basada en Cristo Jesús, en sus promesas, en lo que Él vino
a mostrarnos el camino y en que Él se fue a crear un hogar celestial para cada uno de nosotros. Por eso sabemos que somos de Dios, porque nuestra esperanza está en Él, está en Cristo Jesús, está en esa vida eterna. Estas cosas os he escrito, dice la palabra, a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. El que no cree en el Hijo de Dios no sabe que es de Dios. No ha sabido y no le pertenece. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay una vida después de esta vida, una vida que nos espera. Por eso no te desanimes, no te desalientes. Ven a Cristo Jesús. Ven al Evangelio. Ven a la palabra de Dios. Ve a una iglesia de sana doctrina, donde te hablen de las cosas maravillosas que trae Jesucristo para cada uno de nosotros. Hay una vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso en el Salmo 139, en el versículo 14 dice que le alabaremos porque sabemos que somos de Dios. Porque formidables, maravillosas son las obras que Dios hace, que son maravillosas las cosas que día a día hacen en nuestro ser. Desde que abrimos nuestros ojos recibimos los milagros de Dios. La maravilla de la vida, de caminar, de poder hablar, son maravillas, obras de Dios. Estoy maravillado, dice aquí el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Es porque sabemos que nuestra alma lo siente, nuestra alma lo sabe, nuestra alma nos dice que le pertenecemos a Él por todas las cosas que estamos recibiendo y hemos estado aceptando a Jesucristo su Hijo. Y conocemos que Él viene de Dios, que Él es Hijo de Dios y vino a salvarnos, vino a mostrarnos el camino y la vida eterna. Número 3, sabemos que debemos confiar en Dios. Si sabemos que somos de Dios, entonces deberíamos saber que debemos confiar completamente en Dios. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra caminar, nuestro trabajar, nuestra vida debe saber que debemos confiar completamente en Dios. A Él nos hemos entregado, aunque las adversidades estén presentes, aunque el mundo esté pasando lo que estamos viviendo en este momento, el mundo entero está viviendo un ataque, un azote de este virus, de este demonio llamado COVID-19. Pero nosotros sabemos que somos de Dios. Y la Biblia a mí me enseña que si sabemos que somos de Dios, entonces nosotros confiamos en Él. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurado el que cree sin ver. Nosotros sabemos que Él existe, que Dios es grandioso y maravilloso y confiamos plenamente en Él. Confiamos en Jesucristo, su Hijo amado, que nos vino a rescatar, y confiamos en el Espíritu Santo, que Él es nuestro guía, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro hacedor de todas las cosas, Él es el que guía, el que nos da los dones maravillosos para que podamos caminar, para que podamos fortalecernos en su palabra. Leímos bien el versículo 14 que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza, que nosotros caminamos a pesar de todo lo que está sucediendo, de las adversidades, de las enfermedades, de los problemas, de las restricciones, del encerramiento. Nosotros caminamos, seguimos en lo espiritual y sabemos que Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escucha, donde quiera que estés. Si sabes que eres de Dios,
Hoy es el momento entonces de confiar plenamente que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye. Jesucristo es el camino, es el puente para llegar a Dios. Si sabemos que somos de Él, entonces debes confiar. Debes confiar plenamente. En estos momentos muchas personas tendrán adversidades. Muchas personas estarán viviendo situaciones de enfermedades, contrariedades en el hogar, tantas necesidades, peleas, discordias, engaños, hambre, pestes y todas las cosas que el mundo tiene. Es posible que seamos atacados, es posible que alguna persona esté sufriendo, pero la Biblia nos enseña que debemos confiar en el que nos creó y en Jesucristo su Hijo, que nacimos en Él cuando le aceptamos, nacimos nuevamente, y que Dios prepara todas las cosas para que estemos ocupados en esas cosas, que vayamos confiadamente a Él, Él nos provee, Él nos alimenta, Él nos guía, Él nos cuida y Él nos protege. Hay muchas personas que a través de la vida, por la falta del conocimiento, se han metido en doctrinas erradas, en doctrinas diabólicas, en doctrinas equivocadas. Pero déjame decirte que Dios está todos los días tocando tu corazón. Todos los días el Espíritu Santo de Dios está poniendo en tu corazón que vengas a Él, que le abras tu corazón. Ayer tuve una oportunidad de conocer a una persona así mismo que se había ido por caminos equivocados. Hay inquietud, hay preguntas, porque no saben muy bien lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que somos de Dios, que debemos confiar en Él y que su palabra, el Evangelio, es el que salva. La palabra de Dios es que da vida eterna. Él puede direccionarte nuevamente, sacarte de cualquier doctrina errada, de cualquier error que pueda tener tu vida, para traerte a la luz, para traerte a la vida eterna, para que tengas la esperanza de que hay vida eterna en Cristo Jesús. Número 4. Y si sabemos que Él nos oye, ¿qué nos dice el versículo 15 de aquí del Primera de Juan, capítulo 5? El versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si sabemos que Él nos escucha, si tú crees, si tú confías, si tú sabes que Él nos oye, entonces debes saber que todas las peticiones que tú lo hagas serán hechas según la voluntad de Dios. Porque de eso también tenemos que entender. Hay muchas cosas que pedimos en oración, pero lo que no sabemos es que si todas esas cosas nos van a hacer bien o de repente nos van a hacer daño, o si estamos preparados para recibirlas. Tu corazón, tu mente está preparado para recibir todo lo que tú pides. Por eso es que hay muchas cosas que pedimos y no vienen, porque Dios sí conoce lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Porque muchas de las veces pedimos, por decir algo, riquezas, cosas materiales, que a lo mejor esa abundancia puede hacer daño a la persona que no esté preparada. Como muy bien lo sabemos, porque la Biblia lo dice, que uno de los males que hace tanto daño a la humanidad es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Entonces, si sabemos que Él nos oye, debemos saber y confiar que todas nuestras peticiones van a ser hechas conforme la voluntad de Dios. Por eso esa regla de oro
maravilloso que está en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide, se le dará, todo el que busca, halla, y a todo aquel que toque se os abrirá, dice la palabra de Dios, una regla de oro maravillosa. Sabemos que somos de Dios. Número 5, porque sabemos que el que practica el pecado no es de Dios. Escucha muy bien, sabemos que somos de Dios porque sabemos y entendemos que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, si nosotros sabemos eso, quiere decir que nosotros no practicamos el pecado. Escucha bien, nosotros no practicamos el pecado. Cometemos errores porque estamos en esta vida y somos humanos. Nos equivocamos, somos débiles, la carne es débil. No practicamos intencionalmente el pecado. Es posible que nos caigamos, que erremos, que nos debilitemos, que pequemos, pero no intencionalmente. Pero el que practica es el que lo hace premeditadamente, el que va armando el pecado para hacerlo, el que tiene en su corazón, en su mente, y lo va haciendo y no quiere cambiar. Ese es el que practica el pecado y ese no es de Dios. Sabemos que los no son de Dios. Como bien nos dice aquí en el versículo 18 de Primera de Juan, capítulo 5 que estamos leyendo, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuándo nacemos de Dios? Cuando hemos aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Por eso el creyente, nosotros nacemos 2 veces, siempre lo repetimos. Y para todas aquellas personas que todavía no han escuchado, el creyente nacemos 2 veces. La primera vez cuando nacemos desde el vientre de nuestra madre. Y la segunda vez es que nacimos de Cristo Jesús cuando le recibimos a Él. Cuando con genuino arrepentimiento nos confesamos delante de Él de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí se produce ese segundo nacimiento, nacidos en el Espíritu. Escucha, donde quiera que estés, escucha lo que dice esta palabra. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado, aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios, como nosotros lo hemos sido en ese momento que aceptamos a Jesucristo, dice que el maligno no nos toca. Por eso es que nosotros sabemos que somos de Dios, porque el maligno no nos toca y tú tienes que creer porque eso dice la palabra de Dios. Eso debemos creerlo. Si guardamos sus mandamientos, el enemigo, el maligno, el mismo diablo no nos va a tocar. Podrán haber adversidades, pero Jesucristo venció esas adversidades y nosotros confiamos en Él. Nosotros confiamos en Cristo Jesús. Por eso es importante que entendamos esto y que confiemos. Una vez que tú hayas venido a Cristo Jesús y tienes un proceso de vida, pero eres sellado con el sello, con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y si tú guardas su palabra y andas en el camino, el maligno no te va a tocar. Y hay una esperanza de una vida eterna allá en el cielo, en ese lugar de alegría donde ya no habrá más llanto. Ese lugar llamado el cielo, un lugar de paz, de tranquilidad y amor, de vida eterna.
Pero aquellos que practican el pecado, aquellos que se resisten a venir a Cristo Jesús, aquellos que no sueltan esa doctrina equivocada, que se aferran a los ídolos, que se aferran donde el fuego no se termina jamás, donde el gusano no muere nunca. La boca del infierno dice que no se sacia jamás, que está abierta como una aspiradora inmensa, atrayendo a todas las almas rebeldes, aquellas que no han querido venir a Cristo Jesús. Por eso en esta mañana Dios nos está dando esta palabra para que entendamos que si vienes a Él vas a saber que eres de Dios. Número 6. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Escucha, número 6. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos y entendemos. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Él se hizo hombre. Dejó toda su gloria. Se hizo pobre. Se hizo siervo. Estuvo entre nosotros. Nos enseñó lo más hermoso. La ley del amor. Se humilló como nadie se ha humillado. Nunca pecó y sin embargo fue tentado. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Antes no había ese entendimiento. Cuando no le conocíamos no entendíamos nada de estas cosas. No entendíamos que hay una vida eterna. No entendíamos que Dios puso en nuestro corazón eternidad y que hay promesas, hay esperanzas maravillosas. Leemos el versículo 20 de Primera de Juan, capítulo 5, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para que conozcamos la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la luz. El versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas. Dios nos formó hasta la última célula. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En el versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahora sabemos, ahora entendemos que venimos de Él. Él nos formó, Él nos conoció y Él nos amó primero. Por eso sabemos que somos de Dios, porque ahora entendemos, nuestra alma lo sabe, que Él nos amó primero. Ahora entendemos y nuestra alma lo sabe, lo siente, que a Él le amamos sobre todas las cosas. Él nos ama tanto, pero también nos ha dado libre albedrío. Así que dirige ese libre albedrío. Es el momento que tú tomes decisión. ¿Cuál es el camino que tú quieres seguir? ¿Cuál es la verdad que tú quieres seguir? Déjame decirte que hay una sola verdad. Y esa es Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es la salvación. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, su amado Hijo. Por eso que el apóstol Pablo lo dijo en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el Evangelio es las buenas nuevas de Jesucristo, de hablar sobre lo que Él hizo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la palabra de Dios.
lo que Jesucristo vino a enseñarnos, la ley del amor, para que no nos equivoquemos. Por eso en esta mañana yo te invito para que entiendas esta palabra. Sabemos que somos de Dios, porque sabemos que venimos a Él, nacimos en Cristo Jesús. Sabemos que somos de Dios, porque Él hizo nuestras entrañas, Él nos formó. Sabemos que somos de Dios, porque hemos entendido las promesas que hay una vida eterna. Más allá de esta vida hay una vida eterna. Sabemos que somos de Dios, porque nuestra alma lo adora. Nuestra alma siente esa necesidad de adorarle. Sabemos que somos de Dios, porque hay una sed en nuestro ser de buscar. Entendemos que Él es la fuente de vida eterna. Sabemos que somos de Dios porque sabemos que Él es el hacedor, Elohim, el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Todo fue hecho por Él y para Él. Sabemos que somos de Dios, porque dependemos de Él, porque dependemos completamente de Él. Sabemos que somos de Dios, porque ahora podemos tener una vida sobrenatural, porque sabemos que somos de Dios, porque hemos recibido dones del Espíritu Santo de Dios, de sabiduría, de conocimiento, de milagros, de fe. No porque lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios. Sabemos que somos de Dios, porque nuestra vida ha venido a la luz. Sabemos que somos de Dios, porque todo el error que teníamos antes se quedó atrás. Sabemos que somos de Dios, porque a Él vamos. De Él venimos y a Él vamos. Sabemos que somos de Dios, porque Él nos alimenta, Él nos provee, Él nos cuida y nos protege. Y el maligno, como bien acabamos de leer, el maligno no nos tocará, porque sabemos que somos de Dios. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que somos de Dios, porque nos hemos humillado delante de Él y Él nos ha perdonado. Sabemos que somos de Dios, porque sentimos esa necesidad de ir a Él nuevamente, porque entendemos, como acabamos de decir, Él nos ha dado entendimiento para que comprendamos y conozcamos al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito en esta mañana, con esta palabra en tu corazón, no la sueltes, ponla, para que esa palabra vaya creciendo, esa palabra vaya haciendo el propósito que Dios quiere que se haga en tu vida y en mi vida. Esta es la vida eterna, que le conozcamos a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, que vino a darnos salvación. Esa es la vida eterna que nos espera. Esa es la esperanza que nos levanta, que nos anima, que nos hace caminar a pesar de las adversidades. Esa esperanza, porque sabemos que más allá del sol hay una vida maravillosa.